Porque este es un tema delicado, un tema que quebranta el corazón, un tema que duele y que nosotros de pronto no dimensionamos, o lo que no hemos vivido no dimensionamos el dolor que experimentan aquellas personas que están pasando por esto. Así que, pero tampoco voy a juzgar a aquellos hermanos que tienen un nuevo matrimonio, que se divorciaron y luego establecieron un nuevo matrimonio. Tampoco voy a apuntarles a ellos, no voy a cuestionarles. Aquí no estamos para juzgar, aquí estamos para enseñar la palabra del Señor. Por lo tanto, cada caso debe de ser analizado desde una perspectiva muy particular. Amén. Bien, con ese preámbulo, ponga sus ojos allí, Marcos capítulo 10, y leamos juntos. Si puede colocarse sobre sus pies, hágalo. Si no, puede quedarse allí sentadito. Dice, levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y él respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa, volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudiare a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén. Oremos una vez más. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres misericordioso, porque tú eres un Dios, aleluya, que nos ama profundamente y establece leyes, Señor, para que nosotros podamos caminar sobre ella, y a través de esas leyes tú permites que nosotros podamos vivir una vida mejor, feliz. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a nosotros, ayúdanos a los que están por casarse, ayuda a aquellos, Dios mío, que tienen conflicto, ayuda a aquellos que están en dolor. En esta mañana, Dios mío, pedimos una vez más la dirección de tu Espíritu Santo y te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pueden sentarse los que están de pies. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Quiero compartir algunas frases que seleccioné. Voy a leérselas. El matrimonio es una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hunde. León Tolstoy. Casi siempre que un matrimonio se lleva bien es porque uno de los dos manda y el otro obedece. Gregorio Marañón. Eddie Cantor dice, el matrimonio es tratar de solucionar entre dos problemas que nunca hubieran surgido si existiera uno solo. Otro. Para que haya un buen matrimonio hay que enamorarse muchas veces de la misma persona. Robert Anderson dice, en todo matrimonio que ha durado más de una semana, existen motivos para el divorcio. La clave consiste en encontrar siempre motivos para el matrimonio. Y Homero dice esto muy sabiamente. Todo hombre sabio ama a la esposa que ha elegido. Un proverbio polaco dice, la mujer llora antes del matrimonio, el hombre llora después. Sócrates, mi consejo es que te cases. Si encuentras un buen cónyuge, serás feliz. Si no, te hará filósofo. Michael Montaigne, el mejor matrimonio sería aquel que reuniese a una mujer ciega y a un marido sordo. El matrimonio, dice
Groucho-Marx, el matrimonio es la principal causa del divorcio, y con eso cierro. El matrimonio es la principal causa del divorcio. Mis amados hermanos, y ahora quiero darte un aspecto bíblico. El problema de nosotros, los seres humanos, si voy a hablar específicamente de los cristianos, con relación al matrimonio, con relación al divorcio, con relación a cualquier otro tema, es que nosotros no hemos aprendido a pensar y a responder bíblicamente. Voy a repetirlo. El problema de nosotros, los cristianos, es que todavía a estas alturas, teniendo la revelación bíblica, el Señor nos habla todos los días a través de ella y cada vez que usted se acerca, no hemos aprendido a aplicar los principios bíblicos. Por lo general ponemos por encima de los principios bíblicos nuestras concesiones, nuestro sistema de pensamiento, lo que yo creo, lo que yo considero, mis emociones, y las pongo por encima de los principios bíblicos. Y cuando yo coloco mis posiciones por encima de la palabra del Señor, eso que va usted planeando, eso va al fracaso. Se necesita pensar bíblicamente, se necesita responder bíblicamente para que a nosotros nos vaya bien. Amén. Amén. Dígalo fuerte, amén. Y dígale, así lo dice Josué 1:8. Para que te vaya bien, guardar los principios. Pero como nosotros luchamos con eso, porque no nos gusta pensar bíblicamente, porque pensar bíblicamente va en contra de lo que yo deseo, va en contra de mis pensamientos, va en contra de mis emociones, va en contra de lo que hay en mi naturaleza pecaminosa, no me gusta pensar bíblicamente. Pero el llamado es a pensar bíblicamente. El llamado es a poner la palabra del Señor por encima de cualquier pensamiento humano. Y algunos de nuestros pensamientos van a chocar fatalmente con los pensamientos bíblicos. Algunas disposiciones, algunas decisiones que yo tome, si no pienso bíblicamente, van a chocar con ellas. Alabado sea el nombre del Señor. No nos gusta pensar bíblicamente. Es porque siempre estamos argumentando con nuestros propios pensamientos, que es lo mejor. Y creemos que eso que estamos pensando es lo mejor. Pero la única manera que yo pueda saber que si eso que estoy pensando, esa decisión que estoy tomando, es cuando yo la llevo a los planos bíblicos y la comparo con lo que la palabra del Señor está diciendo. Y dependiendo de lo que la palabra del Señor esté diciendo, entonces de allí yo parto para tomar decisiones. Es el manual para los matrimonios. Es el manual para el cristiano. Es el manual que el Señor nos ha dejado para que usted y yo podamos vivir en esta vida de acuerdo a como Él ha establecido en su palabra. Y si nosotros no la tenemos en cuenta en nuestras decisiones, entonces nos tocaría cuestionar si realmente el Señor es nuestro Señor. O sencillamente es un título al cual nosotros nos acercamos. El versículo 1 dice lo siguiente: levantándose de allí, vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse con él, y de nuevo les enseñaba como solía hacerlo. Versículo 1. Recordemos que nosotros, o al menos Marcos nos viene diciendo a nosotros, que Jesús viene de Galilea dirigiéndose a Jerusalén porque allí tenía un compromiso, allí iba a morir en la cruz del Calvario por todos los pecados del mundo. Y cuando nosotros leemos aquí en Marcos este relato, aquí omite muchas cosas. Hay algunas cosas que Marcos no las dice, por alguna razón Marcos no las dice, las podemos encontrar en Juan, desde donde nos da el detalle de qué pasó durante todo el tiempo, ese recorrido, ese espacio que está ahí, que tuvo más de 3 meses durante todo este proceso, antes que Marcos nos dijera a nosotros que se levantó y se vino a la región de Judea. Ahí acontecieron muchas cosas, muchísimas cosas. Si no, que Marcos no las comenta Juan. Pero lo importante, mis amados hermanos, es que cuando llegamos a este punto,
El Señor viene con su cosmovisión, Él viene con su visión clara. Voy a la cruz, voy a morir por el pecado, voy a morir por los pecadores. Y es por eso que a los discípulos le había recordado ya por 3 ocasiones que le era necesario ir a Jerusalén y morir y resucitar al tercer día y después venir por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Alabado sea su nombre. Durante todo este tiempo, el Señor no se quedó quieto, sino que estuvo haciendo muchas obras maravillosas. El versículo 2 dice: y se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mire los detalles del versículo 2. Y se le acercaron los fariseos. Dice Matthew Henry que cuando estas personas se le acercaron a Jesús, venían con una buena pregunta. Venían a hacerle una pregunta interesante. Venían a hacerle una pregunta que era relevante, que era necesaria, que estaba bien. Mas sin embargo, echaron a perder la pregunta, porque cuando se acercan al Señor lo hacen con motivaciones incorrectas. Se acercaron entonces los fariseos a hacerle una pregunta, pero con motivaciones incorrectas. Porque dice la palabra del Señor que ellos vinieron con el propósito de tentar al Señor. No venían con otra intención de querer aprender, no venían con otra intención de querer ser enseñados, de que el Señor cambiara sus corazones. Ellos no venían con la intención de ver cuál era la perspectiva del Señor en el sentido de cómo podía eso ayudar a la sociedad. Ellos venían porque estaban buscando una razón por la cual acusar y condenar al Señor. Motivaciones incorrectas. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos motivaciones incorrectas también? ¿Cuántas veces de nosotros no hemos tomado decisiones incorrectas? Estas personas llegan allí y van con su motivación incorrecta. Los documentos seculares nos dicen a nosotros que para ese entonces habían 2 escuelas. La escuela de Hillel y la escuela Shammai. En los tiempos bíblicos de Jesús, estas 2 escuelas eran muy reconocidas. La escuela que lideraba Hillel era una escuela que decía que el divorcio podía darse por cualquier circunstancia. Eso significa que si tu esposa ese día salió a gritar a la calle, a la vecina, y le decía a la otra vecina: ven acá, necesito que me regales una amiguita de azúcar, ya eso, de acuerdo a Hillel, ya eso era causante para que este hombre le dijera a su esposa: no quiero vivir más contigo, te voy a dar una carta de divorcio y voy a repudiarte, así que puedes irte. Para Hillel se podía repudiar a la esposa por cualquiera que fuera la causa. La escuela de Shammai era un poco más reservada. La escuela de Shammai decía: no es por cualquier causa. Hay que entender las escrituras, decía Shammai. Él entendía entonces que la mujer podía ser repudiada única y exclusivamente cuando se encontrara en ella alguna conducta inmoral. Era la única razón, de acuerdo a Shammai, que él podía repudiar a su esposa. Para ellos entonces no existía, en sus mentes no pasaba el principio de la palabra del Señor. Para estas 2 personas y sus seguidores, a pesar de que ellos eran conocedores, a pesar de que ellos tenían el conocimiento de la palabra, conocían el Antiguo Testamento, conocían la ley, ellos se les había olvidado algo y el Señor más adelante se les va a recordar. Y yo creo que hoy también nos lo recuerda a nosotros. Hoy nos lo va a recordar también a nosotros. Alabado sea el Señor. Para estas personas, estas eran las causas de divorcio. Hoy en día hay muchas causas. Voy a leerle 4 causas y después le voy a dar una consulta que hice. Causas para el divorcio. Algunos dicen que no hay divorcio por ninguna causa, por ninguna circunstancia. No hay. Y ahí se quedan, que no hay ningún divorcio y no existe el divorcio y no hay divorcio. Para otros, el divorcio es solamente por causa de adulterio. Para otros, el divorcio es por causa de adulterio más cualquier otra cosa.
si le quemó la camisa cuando estaba planchando, si no le puso el botón a la camisa. Eso ya era motivo. Y para otros, el divorcio por cualquier cosa. Y acá, el divorcio por cualquier cosa, es uno de los que más está afectando a la sociedad de hoy en día. Por cualquier cosa. Esta encuesta que voy a leerte es un poquito atrasada, pertenece o corresponde al año 2020, pero la voy a leer, para al menos así podemos tener una idea. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, la tasa de divorcios en el país, en Colombia, ha ido en aumento desde el año 2000 hasta el año 2020. Esto corresponde a un 0.5%, lo que equivale a una población de 23.371 divorcios en el país. 23.371 divorcios en el país. Ahora mira cuáles son las causas. Infidelidad. Una de las principales causas, de acuerdo al DANE, del divorcio es la infidelidad. Una segunda causa dice que es la falta de comunicación. Muy poca comunicación en los matrimonios. Una tercera causa es los problemas financieros. Una cuarta causa es la incomprensibilidad, diferencias de pensamientos. No pueden llegar a un punto de encuentro. Y en quinto puesto dice problemas familiares. Interviene, entra al hogar un tercero y eso también es causa, de acuerdo al DANE, una de las razones por las cuales hay divorcios en Colombia y que hasta el 2020 estaba en 23.731 casos. Ahora han pasado 2 años y si él dice que iba en aumento, imagínese cuántos casos no habrá hoy reportado. Es importante tener en cuenta entonces que cada divorcio es único. Y aunque tenga muchas causas, aunque tenga muchas razones, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo único que se logra, escúcheme bien, lo único que se logra con el divorcio es la humillación para una de las partes o para ambas. Es lo único que usted va a sacar de allí. Humillarse a usted mismo o humillar al otro. Y cuando usted hace eso, entonces tiene que cuestionarse. Porque más adelante el Señor, una de las cosas que nos dice a nosotros es que ya no son 2, es uno solo. Hágase el cargo, y de pronto más adelante lo digo, que usted se trozara un dedo de la mano. ¿Le dolería? Claro que le va a doler. ¿Por qué no nos duele entonces dar carta de divorcio a nuestra compañera? Más adelante también Jesús nos lo va a decir. Pero usted se estará preguntando, y de pronto los jóvenes también se estarán preguntando, ¿y eso tiene que ver conmigo? Al final yo ni me he casado ni pienso casarme. O yo veo eso muy lejos. Bueno, al menos le va a servir para que tenga una perspectiva de cómo son las cosas. Al menos le va a servir de cómo es que Dios plantea el matrimonio. Al menos le va a servir cómo es que Dios está viendo las cosas desde allá arriba para acá abajo. Por lo menos le va a servir cómo es que Dios está percibiendo cómo es que la sociedad y cómo es que la iglesia debe de comportarse y manejarse en medio de este mundo. Por lo menos por eso le va a servir. El divorcio para los hombres es una vía de escape. Así lo miramos los hombres. Una puerta de salida. Hay muchos problemas, hay muchas dificultades, hay incomprensiones, hay muchos pleitos, hay muchos choques. Entonces el ser humano, el hombre, o cuando digo hombre, mujer y hombre, hoy si no nada más los hombres, no, hombre y mujer, o mujer y hombre, miran una vía de escape y esa vía de escape es divorciémonos. No hay más nada que hacer. Tú no quieres bajarte de tu posición, yo tampoco quiero bajarme de posición, entonces lo mejor que hay que hacer es divorciarnos. Pero para Dios, escúchelo bien,
para Dios es un quebrantamiento a su mandato. El divorcio, desde el punto de vista bíblico, es quebrantar la ley que Dios ha establecido para la base mínima de una sociedad. Es tirar por el suelo lo que Dios dice. Es decirle a Dios: yo no quiero saber de tus decisiones, yo no quiero saber de tus mandatos, yo no quiero saber de tus acuerdos. Yo puedo manejar mi situación y yo puedo vivir, porque en otras palabras eso es lo que se termina diciendo cuando nosotros no tenemos en cuenta los propósitos del Señor. Y parece que el divorcio pasa como algo que les voy a leer, como un anuncio, como una noticia, que dice así: se anuncia el sensible fallecimiento de un matrimonio después de una agonía marcada por el odio, la incomprensión, el egoísmo y la rivalidad. Se dice que el asesinato fue cometido por incomprensibilidad de carácter, pero hay varios sospechosos. El principal de ellos es la falta de compromiso, que afirma que es mejor aguantar nada que sufrir y luchar. El funeral tendrá lugar en el seno de la familia rota, donde sus principales dolientes, los hijos, con gran dolor, lo presidirán. Son las cosas que se ven, son las noticias que salen. Hoy, las noticias más grandes, y yo no voy a hablar de ningún caso porque ustedes lo conocen, es la ruptura. Pero antes de salir de este versículo 2, no es el plan de Dios, no es lo que Dios ideó, no fue lo que Dios planeó para el hombre. Y Jesús nos va a ayudar a entender estas cosas. Así que ponga sus ojos en el versículo 3. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió la carta de divorcio y repudiarla. ¿Sabes qué quiere decir figurativamente este término, dejarla? Significa tirarla, echarla al desierto, dejarla morir. Eso es lo que implica darle carta de divorcio a nuestra pareja. Dejarla morir. Ahorita les decía a ustedes, mis amados hermanos, yo no sé cuántos de ustedes serían capaces de ofrecer uno de sus dedos y decir: venga, móchemelo, córtemelo, no quiero tenerlo. Bueno, hágase el cargo porque ya no son dos, es uno solo. Y cuando usted le dice a su esposa: quiero que me des el divorcio, o viceversa, usted está diciendo, en otras palabras, quiero que me moche uno de mis dedos. Quiero separarme de él. Necesitamos replantear entonces qué es lo que el Señor está diciéndonos a nosotros. La razón por la cual Moisés permite el divorcio tiene una fuente, tiene unas razones, tiene unos propósitos. La razón por la cual Moisés está diciéndoles a ellos, y solamente existe un solo texto, mis amados hermanos, para esto. Está en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. Es el único texto que usted va a encontrar en la palabra del Señor que le va a hablar acerca del divorcio, pero que ese texto tiene sus condiciones, tiene sus razones, tiene que ver por qué es que Moisés está diciendo eso. No porque Moisés está mandando eso, porque Moisés nunca mandó a que se divorciara a las personas, o al menos en la ley nunca se encuentra que debían de divorciarse, porque eso no fue lo que el Señor estableció, eso no fue lo que el Señor mandó. Entonces está la cláusula permitió, que es totalmente diferente a mandó. Quiero que escuche esto. Cada vez que en el Antiguo Testamento un hombre repudiaba a su esposa, tenía que darle una carta, una certificación. Esa certificación la tomaba uno de los sacerdotes, la leía. Luego que la leía, se reunía con otros dos sacerdotes. Entre los tres llegaban a un acuerdo y llamaban a esa persona que estaba dando la carta de divorcio y le preguntaban: ven, nosotros necesitamos saber por qué razón tú estás repudiando a tu compañera. Necesitamos saber cuáles son las causantes para que tú hoy pidas carta de divorcio.
Y ahí cuando están ellos tres más el que estaba pidiendo el divorcio, tenía que expresar todo aquello con lo que él consideraba que podía repudiar a su esposa. David Guzzi nos ayuda a entender un poquito esto. Moisés permitió el divorcio siempre que se le diera un certificado de divorcio a la esposa. Pero mira lo que dice. Su función principal era brindar un grado de protección a la mujer que había sido repudiada por el esposo. La razón por la cual Moisés permite que se le dé carta de divorcio a la mujer es por protección a ella. Tenía que tener la mujer una protección, y la razón era que en la ley se había establecido que cualquier mujer que fuera encontrada en el mismo acto de adulterio tenía que ser apedreada, lo que significaba que cuando esta mujer era rechazada, era repudiada, se le daba y el hombre la mandaba como si no tuviera nada que ver con ella, y ella se casaba con otro. Entonces el pueblo venía y llamaba a toda la comunidad y decía: esta mujer es digna de que sea apedreada porque fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Y se le da razón, se le da la certificación por la única razón, para que esta mujer sea protegida y no se le quebrante sus derechos y no sea atropellada. Jesús confronta esta situación. Y de aquí en adelante usted se va a dar cuenta cómo el Señor defiende. Si usted está mirando el texto, usted se va a dar cuenta que el Señor en ningún momento está hablando ahí de divorcio. Ni siquiera lo usa, por lo menos en Marcos no pone en sus labios la palabra divorcio. Sencillamente porque Él no está de acuerdo. Ni en Marcos ni en ningún otro usted va a encontrar a Jesús hablando. Porque el propósito del Señor siempre es que se le honre. Y la mejor manera, mis amados hermanos, para todos, la mejor manera de nosotros honrar a Dios es haciendo lo que a Él le agrada. Amén. La mejor manera de que tú puedes honrar el nombre del Señor es cuando tú obedeces su palabra. El versículo 5 dice: y respondiendo Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió Moisés este mandamiento. Por la dureza, por no querer aceptar lo que la palabra del Señor dice, por querer poner por delante lo que tú estás pensando, por no querer dar tu brazo a torcer. Eso es dureza de corazón. Versículo 6 dice, ahorita lo retomamos: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El mandamiento se había vuelto algo necesario, pero se había vuelto algo necesario por la dureza del corazón de los seres humanos, por no querer ajustarse a los principios divinos, por no querer hacer lo que el Señor nos manda, por no querer ver a mi prójimo como la imagen de Dios frente a mí, por no querer ver lo que Dios ha hecho y no poder recordar que lo que tengo frente de mí no es otra cosa sino yo mismo cuando estamos hablando en relación de pareja. Y en este caso, el plan original de Dios para el matrimonio no es, ni fue, ni será divorcio. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Así que yo voy ahora a tratar de desglosarte lo que acabé de decir de estos 4 versículos. Y quiero que miremos allí algunas cosas, porque el Señor en estos versículos está planteando varios aspectos. Y yo quiero que tú los puedas ver. En primer lugar, el Señor allí nos está planteando la razón del mandamiento. En segundo lugar, nos dice el propósito del matrimonio. En tercer lugar, nos dice el origen del matrimonio. En cuarto lugar, nos dice el alcance del matrimonio.
En quinto lugar nos habla a nosotros del matrimonio y su unidad, en su unidad. Y en sexto lugar nos habla las restricciones del matrimonio. Así que vamos a hablar un poquito entonces. Esto es muy largo. Cuando estaba preparando, dije, ¿por qué me pusieron esto? Si esto no es por una escuela dominical, se lleva como 2 escuelas dominicales, 3 escuelas dominicales. Pero vamos a mirar esto, corriendo. La razón del mandamiento. Lo primero que tú encuentras allí, que el Señor está diciendo, es por la dureza de vuestro corazón. La razón por la cual Dios establece el matrimonio es porque Él sabe que es lo más beneficioso para la comunidad, para la sociedad. Pero el hombre considera todo lo contrario. El hombre considera que deshaciéndose del vínculo en el cual él se estableció, el vínculo con el cual él se comprometió, el vínculo con el cual él dijo no delante del hombre, sino delante de Dios, te acepto para estar contigo en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la tristeza, en la abundancia, en la escasez. Eso se nos olvidó. Y termina diciendo hasta que la muerte le separe. Se nos olvida. Porque nos emocionamos en ese momento. Pero ese momento es para toda la eternidad, o por lo menos mientras usted y yo vivamos, porque es un propósito eterno de Dios. Cada divorcio se realiza o se ha realizado desde el principio que comenzaron los divorcios hasta el día de hoy como producto de la dureza de nuestro corazón. No le busque otro camino, no le busque otra pata. Desde que comenzaron a darse los divorcios hasta el día de hoy, la razón principal por la cual existe el divorcio es por la dureza del corazón del ser humano. Si usted no lo cree, pues es su problema. Pero la palabra del Señor así lo dice. En la voz de Jesús dice así: por la dureza de vuestro corazón se separa el hombre. Por la dureza de corazón hay que hacer la separación, tú por tu lado y yo por mi lado. Pero Dios no dijo que eso tenía que ser así, porque para Dios eso no estaba establecido. No fue lo que Dios quiso. La dureza de nuestro corazón se ve determinada en la falta de voluntad para doblegarse el uno al otro. Falta de voluntad. De aquí. De poder ayudar al otro, de ponerme de acuerdo con el otro, de poder llegar a un punto de encuentro. Por la falta de voluntad para perdonar, para aceptar que el otro se equivoca. Mis amados hermanos, el adulterio no es el pecado imperdonable. ¿Me escucharon? El divorcio no es el pecado imperdonable. He escuchado personas decir, yo no perdono eso. Mira, el pecado imperdonable es otra cosa. A veces nos toca perdonar. No por lo que yo considero, sino por lo que la palabra del Señor dice. Más adelante los discípulos comienzan a decir, Señor, esto es muy duro, pero es por estas cosas, porque no nos gusta perdonar. Pero una vez más, no es pecado imperdonable. El pecado imperdonable es otra cosa. Falta de voluntad para poder dar, para poder darme yo mismo. Porque en la relación matrimonial, consiste en eso, entregarte tú mismo al otro y el otro que se entregue a ti. Las relaciones matrimoniales no consisten en un 50 con 50, que yo aporto el 50% y tú aportas el otro 50%. No, señor. En las relaciones matrimoniales se aporta el 100 y 100, no menos. Y si más de 100, pues ojalá, si fuera posible, hágalo. Pero menos no. Ni es que yo voy a aportar el 70 y tú vas a aportar el 30, que yo voy a aportar el 20 y tú aportas el 80. No, señor. En relaciones matrimoniales cada quien aporta el 100%, da lo más que puede dar, da de sí mismo, se da él mismo para el otro. En eso consiste el matrimonio. Pero por la dureza de nuestro corazón no se dan las cosas así. Por la dureza de nuestro corazón peleamos y nos enfermamos muchas veces. Dios es glorificado, honrado cuando las parejas pueden resolver sus diferencias. Dios es glorificado, ¿me escuchó?
Dios es honrado cuando nosotros podemos llegar a solucionar nuestros propios problemas. Lo contrario es una deshonra para el Señor y su mandamiento. Y es algo doloroso. Cristo llega a restaurar todas las cosas. Cristo no llega a hacer el hueco más grande. Cristo no viene a hacer el hueco más grande en ese pedazo de tela, no. Cristo viene a restaurar todo lo que el hombre ha destruido, ha dañado, porque comienza a ver las cosas de una manera totalmente diferente de cómo Dios las ve. Y el Señor Jesús viene entonces a hacer replanteamiento y viene entonces a arreglar todas las cosas. En segundo lugar, el propósito del matrimonio. Y dice aquí, os escribió este mandamiento. Moisés nunca dijo que el hombre tenía que separarse de la mujer o de su esposa. Eso no fue lo que dijo Moisés. Eso no es lo que usted lee en la ley. Y los fariseos están tomando este principio. Ellos están tomando esta parte. Ellos no están mirando qué es lo que Dios está buscando. Ellos están buscando, es nada más se quedan en esto. Moisés mandó a que le... No, Moisés no mandó. Moisés permitió. Dio una cláusula. Y una vez más, lo hizo por protección de esa mujer que estaba siendo repudiada. Por eso lo hizo. La respuesta del Señor siempre ha sido la unidad entre el hombre y la mujer. Porque para el Señor este es un vínculo unificador. No son dos, son uno solo. Y es por eso que el Señor hace énfasis aquí. Os escribió este mandamiento, pero es porque hay algo aquí que nosotros necesitamos entender, y es que esto es uno solo. El divorcio exponía a la repudiada a que fuera apedreada, como les dije ahorita. Si recuerdan el caso de Tamar, Génesis capítulo 38, ahí está el caso. A veces nos preguntamos por qué el Señor puso este capítulo ahí en medio de esta historia de José. Bueno, mire, aquí tiene una respuesta. El Señor quiere darnos a conocer a nosotros que Él piensa acerca del repudio, que Él piensa acerca de aquella mujer con quien se tiene compromiso, que Él piensa sobre aquellas personas que están siendo juzgadas. Y esta mujer había sido violentada en sus derechos. En Juan capítulo 8 encontramos a la mujer adúltera y la traen allí para apedrearla, y el Señor allí la tiene enfrente. Y cuando el Señor hace la pregunta, el que esté primeramente sin pecado, tire la primera piedra contra ella. El Señor siempre ha buscado proteger la integridad de la mujer, porque Él sabe que durante mucho tiempo, desde la caída, esto ha sido quebrantado y motivos de pleito. Cuando la mujer estaba dentro del vínculo matrimonial, está protegida. Cuando usted, o cuando yo, o cualquier otro, damos carta de repudio, participamos en el divorcio, sencillamente estamos exponiendo a esa persona. Déjame adelantar. El origen del matrimonio. Entonces Jesús dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y yo quiero que usted ponga sus ojos allí. Porque la palabra del Señor dice, al final de ahí, de lo que Jesús está hablando, los hizo Dios. Y la razón por la cual el Señor hace énfasis, los hizo Dios, es porque Él es el originador. Porque Él es el que tiene el derecho de establecer las normas y las leyes. Porque Él es el que ha dicho, yo creo y me considero con todo el derecho, porque yo los creé a ustedes, y como yo los creé a ustedes, varón y hembra, entonces yo estoy en todo el derecho de establecer leyes, y yo espero que esas leyes se cumplan. Tenemos que cumplirlas. El Señor, en vez de dirigirse a Moisés, si recuerdan que los fariseos fueron y se dirigieron a la ley y se dirigieron a Moisés. Bueno, el Señor no va a Moisés, porque el Señor entiende que el principio trasciende aún a la ley, va más allá, está muy atrás de lo que Moisés estaba diciendo. Entonces el Señor se va a Génesis capítulo 2, versículo 24. Y va diciendo, es que el Señor en el principio no fue así. Los propósitos de Dios fueron totalmente diferentes, como ustedes los vienen planteando. Moisés hizo eso, pero también les dio las razones por las cuales Moisés había permitido eso. Y nosotros debemos entender también que el Señor es el originador, que el Señor es el que ha establecido sus leyes.
que Él ha colocado un lazo inquebrantable entre un hombre y una mujer para que estos estén allí durante todo el tiempo. Y necesitamos entender todas estas verdades. El origen es invención de Dios. Perdón, el origen del matrimonio es invención de Dios. Los hombres solamente se enamoran y se casan, se juntan. Y alguien dijo en una ocasión, Dios los junta, pero el diablo los separa. No deje que el diablo venga y los separe. En cuarto lugar, el alcance del matrimonio. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. El pecado y la locura de querer separarse de lo que Dios unió no tiene consideración. Es un pecado. Es mirar, es pensar locamente cuando usted no está pensando en cumplir con lo que el Señor ha dicho en su palabra. Y yo sé que al igual que ustedes, los discípulos se estuvieron preguntando, bueno, ¿y cuál fue la intención entonces real? Bueno, hay muchas intenciones. Usted va a encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 26, el mandato cultural. Allí el Señor establece las razones por las cuales Él está estableciendo por qué debe de existir el matrimonio. El divorcio estropea los planes de Dios. El divorcio estropea los planes de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y no solamente estropea los planes de Dios, sino que causa dolor al cónyuge. Lo afecta física, emocional, económica y en muchas áreas. Dios no espera que nosotros destruyamos lo que Él hizo. Dios no está esperando que tú pisotees lo que Él ha establecido. Dios está esperando que tú pongas en alto su nombre y lo honres. Eso es lo que Él espera. Quinto, el mandamiento es una unidad. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. El hombre por sí solo no está completo. Lo mismo que la mujer. No está completo. Y es que yo llego a pensar, no tengo ningún fundamento bíblico para esto, pero yo llego a pensar que cuando Dios hace a Adán, lo coloca en el huerto, lo pone allí durante determinado tiempo y Adán comienza a ponerle nombre a todos los animales. Estaba aburrido Adán de estar solo. Entonces el Señor mira a Adán y dice: Adán, estás solo, tengo que buscarte una solución. Estoy tratando de dramatizar. Y cuando vea, entonces Adán le da, y yo pienso que durante el tiempo que Adán estuvo solo, es precisamente para que Adán pudiera comprender la necesidad que tenemos nosotros los seres humanos, o por lo menos el hombre, de relacionarnos. La necesidad de tener a alguien que nos complemente, que nos ayude. No estamos completos. Por eso es que el Señor dice: los dos no serán dos, sino uno solo. Y es por eso que el Señor ve el matrimonio como algo vinculante. La pareja hace parte de mí y yo hago parte de mi pareja. ¿Que pensamos diferente? Pues sí, pensamos diferente. ¿Reaccionamos diferente? Completamente. ¿Caminamos diferente? Completamente. Pero aún más allá, mis amados hermanos, hay algo vinculante entre nosotros dos. Y eso solamente lo hace Dios. No me pida que se lo explique, porque no sé cómo Dios hace esa unión entre el hombre y la mujer, cómo hace ese vínculo. Pero lo que sí le aseguro es que Dios dijo que los dos no serán dos, los dos será uno solo. Y lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. El matrimonio merece honor y hay que honrarlo. Voy a ir adelantando. El matrimonio es una unidad. El problema no era que no entendieran la ley. El problema es que no la quisieron aceptar. Lo mismo pasa con nosotros.
Cuando un hombre y una mujer están allí frente al sacerdote, frente al pastor, frente al notario, ellos no están pensando en que se van a divorciar al día siguiente, por lo menos yo creo eso, ¿no? Ellos no están diciendo, bueno, vamos a casarnos que dentro de 5 minutos nos divorciamos. No, yo no creo eso. Yo creo que las expectativas de cada uno de ellos es una expectativa completamente clara. Yo creo que esto es para todo el tiempo, este es para toda la vida. Este es hasta que la muerte nos separe. Lo acabo de repetir, diría el uno al otro. Estaré contigo en las buenas y en las malas, en la tristeza y en la alegría, en la enfermedad y en la salud, en todo momento. Pero el matrimonio tiene sus restricciones. Jesús le recordó a los fariseos que el matrimonio es una unión espiritual. Jesús le recordó a los fariseos, mira, esto no es algo social, es más que un acto social. Un acto social tú lo puedes romper, pero esto no se trata de un contrato donde tú vienes y firmas y dices sí y al día siguiente vienes y lo rompes. No, esto es delante de Dios y esto es espiritual. Y por ser espiritual no se rompe tan fácilmente. Alabado sea el nombre del Señor. A veces nosotros llegamos y lo miramos nada más como un contrato social y yo creo que ahí está uno de nuestros más grandes problemas. Porque estamos mirando la unión matrimonial únicamente como un papel que firmamos y que en cualquier momento puede romperse. Las restricciones del matrimonio. Si cualquier matrimonio es algo serio para Dios, cualquier divorcio también lo es. ¿Me escuchó? Espero que me haya entendido. Si cualquier matrimonio es algo importante, es algo serio para Dios, al momento que ese mismo matrimonio intenta disolverse, también es algo serio para Dios. Y le digo esto porque es que a Dios no se le pasan las cosas por alto. Dios es estricto en el cumplimiento de sus leyes, de sus mandatos y de sus propósitos. No le estoy echando miedo ni le estoy diciendo que Dios es un Dios aterrador, no. Le estoy diciendo que Dios es un Dios justo y que como Él es justo, Él espera que se haga justicia. Y una de las cosas de hacer justicia es cuando usted y yo hacemos lo que Él nos ha mandado hacer en su palabra. Los dos últimos versículos dicen, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Como que no entendieron, como que no les quedó clara la cosa. Mateo no hace esto, Mateo viene y da un solo relato. Marcos dice, no, el Señor viene y se va a su casa y estando en la casa, los discípulos todavía estaban allí como que un poco sancochados en su mente, no la tenían bien clara, entonces van y le preguntan. Una vez más, déjame recordarte, la cultura de aquel entonces recaía sobre la mujer, toda la culpabilidad era sobre la mujer era culpable del divorcio, la mujer era culpable de todo, pero el Señor Jesús viene a cambiar los papeles. Es por eso que los discípulos quedan asombrados en estos dos últimos versículos. Mira lo que dice. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otro, comete adulterio contra ella. ¿Sí me escuchaste? Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Pero el Señor no se queda allí. El Señor más adelante le sigue diciendo, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es dos cositas. La primera, ambos son culpables. No me vengan a decir ustedes que la culpable es únicamente la mujer, porque la mujer entonces fue la que infringió la ley. No, ambos son culpables, dice el Señor. Y en segundo lugar, que nosotros podemos ver acá, cuando el Señor está hablándonos
a nosotros en estos textos que comete adulterio y fornica, nos está diciendo, ojo con lo que ustedes van a hacer. Ojo con lo que ustedes van a hacer. Porque la razón por la cual se le permite a un hombre, o se le permite en este caso a la mujer, porque en ese entonces la primera mujer fue una hermana de Herodes el Grande, que le dio una carta de repudio al esposo. Por eso yo creo que el Señor dice eso. Aparte de eso, debemos de recordar que Juan el Bautista había hablado acerca de eso unos capítulos más antes en Marcos, y nos está diciendo que Herodías se había casado con alguien que no le correspondía casarse y estaba en pecado, y por eso le quitaron la cabeza. Dentro de ese contexto el Señor está hablándonos a nosotros. Y Él está diciendo también la mujer, así como el hombre, y el hombre así como la mujer, cometen pecado cuando uno se junta con el otro, que no es su esposo, que no es su marido. En otras palabras, si usted va a divorciarse, yo voy a cambiar el término por separarse, como dice el apóstol, quédese quietecito. Que no se comprende, no se comprende. Que no quieren llegar a un acuerdo, no quieren llegar a un acuerdo. Nadie quiere dar su brazo, no lo den. Deciden separarse, decídase separarse. Pero yo quiero que tengan claro, poniendo la carta de la certificación acá en nuestros términos, quiero que ustedes tengan claro que ustedes han de separarse, pero ustedes no quedan libres del mandato divino. Mi recomendación, dice Pablo más adelante en Romanos, es que se quede cada quien como está, o que se junten. ¿Se quiere divorciar? Divórciese, pero ya sabe que si usted se casa con otro, divorcio, pecado. Si ella se casa con otro, pecado. Pero si tiene la oportunidad de reconciliarse, reconcíliese. Por eso los discípulos están diciendo, esto es muy pesado, esto es muy fuerte. Yo me imagino que los discípulos dijeron, Señor, yo no estaba viendo esto de esta perspectiva, yo no pensé que eso fuera así, estaba convencido que nosotros estábamos libres como hombres y que la culpable de todo recaía sobre la mujer. El Señor viene y les aclara y le dice, no es así, eso no es justicia, eso no es equidad, mucho menos igualdad. Así que el Señor viene y replantea las cosas, y el Señor entonces viene y dice, mira, solamente hay una causante, no lo dice Marcos, lo dice Mateo, solamente hay una causa, un causante, y es cuando un tercero interviene en la relación. Mas, sin embargo, quiero que tengas claro que si le da la carta de repudio y esa mujer se va y se casa con otro hombre, pero tú quieres después volver con ella, tú no puedes volver con ella. O si el otro marido viene y la repudia también, tú no esperes que vuelva contigo. Así que piensa muy bien lo que tú vas a hacer. Y además de eso, porque tú estás quebrantando el mandamiento y estás quebrantando la ley. Mis amados, yo creo que el Señor nos llama a nosotros a que pensemos bíblicamente. A que usted y yo piense de manera bíblica. Respondamos de manera bíblica. Y que si en algún momento de nosotros tenemos lucha en nuestro corazón, en nuestro interior, porque hay qué sé yo, una inundación, hay una tormenta de emociones allí que es incontrolable, pues busquemos ayuda, busque ayuda. Pero tenga claro que el propósito, el mandato, el principio del Señor, o de hecho el Señor no habla de divorcio, el Señor habla siempre de matrimonio, de unidad, de compromiso, de llegar a un acuerdo, de amar a la otra persona como a mí mismo, de responder a ella como debo responder. Y una de las razones cuando yo creo que las cargas se hacen fáciles es cuando nosotros tenemos una mente bíblica y entendemos lo que la palabra del Señor dice, y entendemos cuáles son nuestros compromisos, y entendemos hacia dónde nos ha encaminado Dios. Y yo pienso que las cosas marchan bien dentro de las relaciones matrimoniales. La base del matrimonio se llama Jesús. Amén. Porque Él la instituyó, porque Él la colocó, porque Él la estableció y Él fue quien originó su plan. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Quiero dejarte con dos cositas. Dos cositas en esta mañana.
La primera lo que dice, Primero de Reyes, capítulo 2, 22, versículo 5. Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 5. Yo quiero dejarte este texto para que tú te lo lleves en tu mente y en tu corazón. Para que tú lo recuerdes cuando estés en la entrada y en la salida de tu casa, cuando vayas por el camino. Para que tú lo recuerdes cuando vayas entrando a la universidad, cuando vayas entrando a la casa, cuando vayas entrando a la oficina, para que tú lo recuerdes. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová en esa decisión que tú tienes que tomar. No tomes decisiones a la carrera. No tomes decisiones porque ves que las circunstancias están al borde de la locura. No. Acuérdate de este texto. Yo te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Ve y consulta la palabra antes de tomar cualquier decisión. Y luego que tú hayas consultado la palabra, que el Espíritu Santo te haya hablado, entonces toma tu decisión. Y el segundo texto que te quiero dejar es el que está en el Salmo 27, 14. Aguarda a Jehová. Aguarda a Jehová. No te desesperes. Quédate quieto. Las aguas están turbulentas. El aguacero está muy fuerte. Las emociones están alteradas. Aguarda a Jehová. Espera en el Señor. Quédate allí. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero no solamente dice aguarda a Jehová. Luego dice esfuérzate. Soporta. Haz lo que tengas que hacer. Toma aliento. ¿Estás cansado de la situación? Toma aliento. ¿Estás cansado de tu esposa, de tu esposo? Toma aliento. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego le dice una afirmación: sí, sí, sí. Espera, espera a Jehová. Y con eso finalizo, mis amados. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Es un desafío grande, pero el Señor está en medio de nosotros. Amén. Antes de bajarme de este lugar, quiero recordar algunas cositas antes que la pastora suba a dar los anuncios. Para este próximo viernes vamos a iniciar lo que nosotros hemos considerado impacto evangelístico. ¿Algunos habían escuchado de eso? Amén. Si usted no había escuchado, ya escuchó en esta mañana. Ahorita la pastora nos decía cómo vemos esto de bonito, ¿verdad? Una iglesia sana crece de manera integral. ¿Estamos? Una iglesia sana crece de manera integral. No crecemos en una área, en otra área no. Crecemos en todas las áreas. Y esta semana vamos a comenzar lo que nosotros hemos estipulado, un impacto evangelístico que comienza el viernes a las 6:30 y esperamos que usted pueda decir: yo quiero estar allí en ese impacto, yo quiero traer una visita, yo quiero traer a una persona para que la persona conozca del evangelio, para que la persona conozca la palabra del Señor. Le pedí a los de audiovisuales que me colocaran esta diapositiva. Ellos no van a buscar, tocaría apagar las luces para que de pronto vieran un poquito. Ellos no van a buscar, hay que buscarlos. Mis amados, el perdido no va a buscar del Señor. Nosotros tenemos que ir a buscarlo para que venga a escuchar la palabra. Así que quiero animarle a usted para eso. Ellos no van a venir, hay que traerlos.
Ellos no van a venir solos. Yo los he visto pasar por ahí enfrente, yo los he visto pasar por este lado, pero ellos no van a venir. Hay que ir y cogerlos de la mano y decirles: ven, te llevo para que puedas escuchar la palabra del Señor. Así que no te rehúses, órele al Señor durante la semana. Dile: Señor, yo quiero participar, quiero llevar a alguien también para que escuche el mensaje de la palabra del Señor. Y en tercer lugar, ellos no van a aprender, hay que enseñarles. Y qué bueno es que usted y yo estamos aquí diciendo: yo estoy dispuesto a buscarlo, yo estoy dispuesto a traerlo, yo estoy dispuesto a enseñarles. Amén. 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 Un fuerte aplauso y vamos a orar por ese impacto de esta próxima semana antes que la pastora venga. Soberano Señor, nosotros queremos venir delante de tu presencia. Dios, y tú sabes cuánto amamos las almas que se están perdiendo. Tú sabes cuántas familias, Señor, cuántos familiares tenemos que no te conocen, que no conocen el evangelio de salvación, que están perdidos y están muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero hoy, Señor, nosotros queremos orar por cada persona que no conoce del reino. Hoy estamos orando por cada persona, Señor, que está perdida, sin esperanza en este mundo. Y nosotros queremos ser de aquellos, Señor, que van y lo traen, que van y lo buscan, que van y le enseñan. Así que, Dios mío, danos disposición en nuestro corazón para poder llevar la palabra tuya, predicar el mensaje de salvación y decirle a aquellos, Señor, que se arrepientan de sus malos caminos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también quiero hablar en esta mañana, si hay alguien en este lugar que no conoce del Señor Jesús, que ha venido por primera o segunda vez y que todavía no ha tenido un encuentro con aquel que da vida y vida en abundancia. Y yo hoy quiero decirte que hay esperanza. Es cierto que he hablado del matrimonio, pero el Señor también quiere tener un encuentro contigo, una relación profunda contigo. Y el Señor hoy te llama para que tú le entregues tu corazón, abras tu corazón y le digas: Señor, yo estoy aquí porque he entendido que soy un pecador, que necesito de un arrepentimiento, que necesito conocerte, que necesito ser limpiado de mis pecados. Hay alguien en esta mañana que desea conocer al Señor Jesús como ese suficiente Salvador. Hay alguien en esta mañana que dice: yo quiero aceptar a Jesús, yo quiero ser transformado, yo quiero tener una vida cambiada, yo no quiero vivir en pecado, yo quiero esperar a ese que va a venir en las nubes, yo quiero esperar a ese que se va a manifestar y que nos va a transformar en su gloria. ¿Hay alguien que quiere recibir a Jesús en esta mañana? ¿Hay alguien en esta mañana que dice: yo quiero aceptar a Jesús? No me quiero ir de este lugar conforme vine. Yo quiero irme de este lugar cambiado. Yo quiero irme de este lugar transformado. Yo quiero hoy cambiar mi cosmovisión, quiero cambiar mi vida. Y por eso vengo aquí, porque yo deseo aceptar al Señor Jesús como mi único y suficiente Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Hay alguien más que quiera aceptar a Jesús? Vamos a orar por ti, vamos a clamar por ti en esta mañana, vamos a pedir al Señor que obre. ¿Hay alguien más que desea aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador? Bien, vamos.